Entonces, vamos a comenzar así rapidito y vamos a, ¿verdad? Hoy sí se mira. Hoy sí. Vamos a cerrar la cámara. Sí, señor, sí. Hoy sí, vayan diciéndome, porque el problema es que nosotros acá estamos en otro mundo. No, chicos, vayan diciéndome nada más. Entonces, tenemos, yo les decía de que, ¿verdad? La agenda que vamos a desarrollar este día, pues ya dimos el saludo y todo lo demás. La reflexión que decíamos con respecto, ¿verdad? El respeto. Y que, pues, si nosotros respetamos, somos parte de un crecimiento personal. Oiga, tenemos que las enzimas, decíamos por ahí, de que son, ¿verdad? Son catalizadoras o sustancias que aceleran o disminuyen la velocidad de las reacciones químicas. El indicador de logro, pues que ya lo habíamos visto, representa y describe la naturaleza, estructura, propiedades, funciones e importancia de las enzimas en el metabolismo. Yo les decía que el metabolismo se divide en dos, en anabolismo y catabolismo. Anabolismo, que un ejemplo claro es fotosíntesis. Estamos hablando nosotros que necesita de luz solar para llevar a cabo el proceso. Por tanto, le conocemos como proceso endergónico. Y que el otro es catabolismo. Y un ejemplo de catabolismo, estamos hablando nosotros por ahí de respiración celular. La respiración celular, si ustedes se recuerdan, tenemos nosotros que es un proceso que libera energía. Nos tocamos y estamos calientitos o libera calor. Si es calor el que está liberando, le vamos a llamar proceso exotérmico. Pero si es energía, le vamos a llamar proceso exergónico. Oiga, entonces ahí ustedes tienen que ver cómo, de qué le está hablando. Además de eso, cuando nosotros estamos hablando del conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo, pues todo lo que es respiración, digestión, desarrollo y otras cosas más. El video lo vamos a ver así rapidito porque es un video que estamos repitiendo ya varias ocasiones. Señor, nosotros no escuchamos lo del video. ¿No lo escuchan? No. Si quedamos aquí, compartir sonido. ¿Ya? Ahora. Las enzimas son moléculas de naturaleza Sí, proteica, sí se escucha. constituyen un grupo altamente especializado que tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas dentro de las células. Se las considera catalizadores biológicos. Para que una reacción química suceda en el organismo, deben superar una barrera de energía para iniciarse, denominada energía de activación. Esta es la energía mínima que se requiere para que se produzca la reacción química. La acción catalizadora de las enzimas ocurre porque éstas disminuyen la energía de activación. Veamos cómo trabajan las enzimas. La estructura de la enzima presenta una región especial llamada sitio activo, al que se une el sustrato. Está formado por un grupo pequeño de aminoácidos dispuestos de una manera particular y definida que determina una relación específica entre la enzima y el sustrato. Para que la enzima realice su función, debe unirse al sustrato y formar el complejo enzima-sustrato, del que se obtiene un producto. Una vez finalizada la reacción, la enzima se recupera intacta,
para ser utilizada nuevamente. Bien, decíamos nosotros por ahí que las enzimas son moléculas de naturaleza proteica, así 100% de naturaleza proteica. Además, la utilizan los organismos porque una enzima deja de trabajar, yo les decía, si deja de trabajar, ¿verdad? La miosina, una proteína junto con la enzima, si la enzima no hace su proceso, comienza a despigmentarse la piel, comienza a despigmentarse el cabello, a caerse y un montón de cosas más. Si una enzima deja de acelerar el proceso metabólico, ¿verdad? En forma natural, pues también la proteína no puede hacer su función. Además de eso, las herramientas, ¿verdad? Del metabolismo, hay dos herramientas importantes en los procesos, en las reacciones. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando del conjunto de reacciones que se llevan a cabo dentro de nosotros. ¿Verdad? Tiene que ver lo que son las enzimas y la molécula de ATP. Yo les decía que la molécula de ATP, si ustedes se recuerdan, tenemos nosotros que es la molécula energética por excelencia. Oiga, el adenosintrifosfato, más que todo está en la mitocondria. La mitocondria es generadora de energía, fábrica de energía, y la mayor concentración de mitocondria las tenemos en los músculos y en ¿verdad? En el hígado, que son los más, como laboratorio biológico, le digo yo al hígado, porque es donde se filtran los medicamentos, donde filtran las grasas, se hace el proceso de degradación de, ¿verdad? Algunas sustancias tóxicas que llegan al organismo. Entonces es difícil, no podríamos vivir sin hígado. Podremos vivir sin vaso, ¿verdad? Porque el vaso se encarga de desintegrar todos los glóbulos por ahí, los glóbulos que ya no ocupamos, glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos se están recambiando cada 120 días, son anucleados. Recuérdense de que son células que no se pueden dividir, sino de que se están recambiando. La médula ósea está recambiando. Entonces, a pesar de ello, nosotros podemos vivir sin vaso, ¿verdad? Podemos hacerlo, pero sin hígado, no. Las funciones de las enzimas, entre las funciones tenemos, yo les decía, catalizadores, quiere decir aquellas sustancias que tienen la capacidad de acelerar las funciones vitales dentro de un organismo. No podría llevarse a cabo ninguna función si la enzima no está, porque la enzima es como el vehículo que le ayuda a transportar la sustancia y que se dé. Es como que me digan ustedes, mire, voy a cocinar un huevo y sin ¿verdad? Tener fuego, no podrían hacerlo. La mayoría son proteínas, claro que sí. Y además de esto, cuando nosotros decimos que ¿verdad? Las enzimas, cada proteína tiene una enzima y son altamente específicas. Para cada función es una proteína. Tenemos el caso de la queratina, que es el cabello y las uñas. Hay una proteína que hace, ¿verdad? Que ellos siempre las enzimas van a terminar en asa, ¿verdad? Catalasa, amilasa, que viene de, ¿verdad? Amilasa, almidón, entonces terminan en asa, pero la proteína, qué sé yo, se llama, ¿verdad? La proteasa, cuando nosotros decimos proteasa, una proteína, ¿verdad? De que se encarga de degradar algunas sustancias en el organismo. Entonces, no sufren modificación al final de la reacción, ¿qué quiere decir? Que solo aceleran o disminuyen la reacción, pero el producto es producto completamente, la enzima se vuelve a utilizar, ¿verdad? Cuando se desprende el producto y vuelve a hacer su reacción química. Actúan en disoluciones acuosas, quiere decir disueltas en agua, les decía yo, y a pHs muy cerca de 7. Quiere decir pH muy cerca de neutro. Era así. Tenemos una escala de pH que va de 1 a 14. De 1 a 6.5 es, ¿verdad? Ácido, muy ácido. Entre más bajito es el número, más ácido es. 1, 2, 3 es bien ácido. Pero si hablamos de pHs arriba de 7, son básicos. Son sustancias básicas como el jabón. Y ahí si hablamos de 7 es neutro. Entonces, las proteínas vienen haciendo su función muy cerca del pH de 7, 7.5, ¿verdad? 7.4, 7.3, 7.8, cuando una sustancia más o menos neutra. Y las temperaturas
en temperaturas óptimas, por lo menos todos los mamíferos tenemos nosotros 37 grados. No se asusten cuando les digan, mire que tenés 37 grados, es lo normal, es lo que debemos de tener. Pero si ya le da 37.5, dependiendo del aparato que estén utilizando, así va a ser la confiabilidad. Pero hay aparatos que la lectura mía, yo le pongo un termómetro a usted de axila y la lectura mía, mis ojos están un poquito, ¿verdad? Mal, porque tal vez no veo bien y cosas por el estilo. No quiere decir que tiene una gran fiebre si tiene 37.5, porque el rango de error anda 0.5, 37.5 a 36.5. Entonces podría dar un grado de error de 0.5, oiga. Pero ya aquí, que el termómetro es, ¿verdad? Un termómetro digital y con lectura bastante exacta, 37.5 te dicen que ya andas con temperatura. Ya es fiebre, ya es fiebre, sí. Ahora bien, el caso de que nosotros hablamos que si anda por una temperatura mayor de 37, ¿verdad? 40 grados, las proteínas se desnaturalizan, pierden su función. Eso es lo que te está diciendo. Un ejemplo, si yo pongo un huevo, ¿verdad? Lo meto en agua hervida, empieza y se pone blanquita. La clara se pone blanca, quiere decir que ya ese huevo perdió ¿verdad? La proteína se convirtió en una proteína primaria, una secundaria o tercer orden, ¿ya? Pero sigue siendo proteína, oiga. En la unión de la enzima con el sustrato, la podemos llevar a cabo nosotros, yo les decía, enzima-sustrato. Cuando hablamos nosotros, ¿verdad? Está la enzima, para que haga el proceso, llegue el sustrato por ahí y se forma el complejo enzima-sustrato. Pero cuando ya da un producto, después de la flechita que está un producto, la enzima suelta, ¿verdad? Todo lo que es la reacción química para que se dé, suelta el bolo alimenticio, pongámoslo en el caso de la digestión, el estómago comienza a hacer su proceso de peristalsis, ¿verdad? Degradar todos los alimentos, a molerlos, a triturarlos, de tal manera que cuando lleguen al intestino delgado, lleguen en una forma lechosa, bien diluidito, para que se absorba. Y a partir de ello, ¿verdad? El 90% de los nutrientes se absorbe por el intestino delgado, el otro 10% en el intestino grueso. Entonces, cuando suelta el producto tiene condiciones diferentes, pero la enzima se sigue utilizando, ¿ya? Se vuelve a utilizar. Por eso dice, ¿verdad? Por un lado queda la enzima y por el otro lado queda el producto. Para que la enzima vuelva a hacer su proceso metabólico, suelta, y ya no vuelve a hacer su función. Bien, tenemos el otro, hay dos casos de la unión de la enzima con el sustrato. Una unión que nosotros llamamos, ¿verdad? Como llave cerradura, y el otro por inducción. Acá tenemos en el sustrato, ¿verdad? Accede al sitio activo es miren, ¿verdad? Como para que encaje la partecita, para que encaje como en un rompecabezas la enzima, que se le conoce como sitio activo, ¿verdad? La enzima cambia, dice, su forma cuando se une con el sustrato, por supuesto, ya no es solo ello, sino de que es el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Actúa, acelera la función, se da la función y luego, ¿verdad? La enzima suelta lo que es el producto de forma completamente diferente para que el cuerpo lo utilice. Llevamos el oxígeno adentro del cuerpo y luego se saca, ¿verdad? Dióxido de carbono. Pero para que se dé eso, acuérdense de que hay enzimas que están actuando en todo lo que es. Cuando hablamos de proteína, las proteínas son de máxima importancia biológica, chicos. Porque y cada proteína tiene una enzima para que se lleve a cabo los procesos. Si no, no se puede. Oiga, se comienza a despigmentar la piel, se comienza a caer el cabello, no podríamos respirar y un montón de cosas más. Tenemos el modelo llave cerradura, ¿verdad? La estructura del sustrato, recuérdense que aquí es como, ¿verdad? Yo meto la llave en un lugar y si no encaja o no cabe, pues no me saca llave. Entonces, el sitio activo tiene que, o la cerradura, tiene que encajar completamente con el sustrato para que se lleve a cabo el complejo. Ya el complejo enzima-sustrato quiere decir que están los dos actuando juntitos para que se dé la función que el cuerpo necesita, ¿ya? A degradar los alimentos, ¿verdad?
todo lo que es la tialina, telienasa, o tenemos nosotros pues otra, ¿verdad? Proteína, y luego ya el producto lo suelta la enzima. Modelo encaje e inducción, que lo hablábamos el día de ayer. ¿Verdad? Es lo que es un ajuste inducido. Yo les decía de que tenemos que, ¿verdad? La enzima, llegan dos sustratos completamente diferentes, ¿ya? Dos sustratos diferentes. Pero al final, cuando ya el complejo enzima-sustrato, el producto se une y se forma un solo, ¿verdad? Una sola por ahí. Ahí dice que los sitios activos adoptan la conformación idónea solo en presencia del sustrato, provocando ¿verdad? Un cambio conformacional completamente de esto, miren, que forma un solo producto, ¿verdad? Llegando dos sustratos y llega a formar un solo producto, ¿ya? Formación de un solo producto. Factores que afectan las actividades enzimáticas. Yo le pongo que son 3. El pH, ¿verdad? La escala de pH o porcentaje de acidez o basicidad, la temperatura y la concentración. Si hablamos nosotros la temperatura, una temperatura mayor de un organismo, ¿verdad? Mayor a lo que puede soportar, la proteína pierde sus propiedades vitales. Oiga, si tenemos una temperatura, en el caso de nosotros los humanos, de 38 grados, todavía un poquito la soportamos. Pero una temperatura mayor de 40 grados, chicos, en el caso de los niños, yo les decía el día de ayer, convulsionan, comienzan a convulsionar. Es como que estuviera haciendo un cortocircuito todas sus neuronas en el cerebro. El cerebro está rodeado de una capita que se llama meninges. Pero dice meningitis, cuando le da la inflamación, ¿verdad? Entonces, y el cerebro está en una sustancia semifluida, disuelto. Acuérdense que nuestro organismo tiene el 78% de agua. Entonces, semifluida. Si eso se calienta más de lo normal, comienza, ¿verdad?, a perder todas sus funciones vitales y comienza a hacer las reacciones. Yo les digo, en el caso de nosotros y en el caso de ustedes, ya de jovencitos, comienzan a delirar, comienzan a hablar incoherencias, que al final ya no se recuerdan. No se acuerdan cuando ya ha pasado la fiebre y cosas por el estilo, no saben qué ha pasado, ¿verdad? Empieza a preguntarle a su mamá o su papá o las personas que han estado frente de usted, mira, ¿y te acordás lo que estabas hablando? Fíjate que estabas hablando cosas que no tenían coherencia. Pues sí, porque usted está hablando cosas que no está en su, ¿verdad? En el caso de los niños, no. Pueden convulsionar de 39 grados, porque la temperatura es que es como que dijeras tú, que comienza a calentarse todo lo que es tu sistema nervioso y a colapsar. No es necesario llegar, en el caso de los niños. En el caso de los adultos, incluso hay adultos que, ¿verdad?, son bien sensibles porque tal vez pequeñitos han tenido problemas, ¿verdad?, de esta índole, y ya cuando son adultos, pues también lo presentan. Oiga. Sí, sí. ¿Te acordás al principio, pero después ya no? Ajá. Tal vez te acordás de lo que comenzó a pasar, pero después ya no. Aunque te digas tú y yo me acuerdo de todo, no es cierto. Hay cierto proceso. Comenzaste borroso y a sentirte mareado y a sentir, ¿verdad? Sí, hasta náuseas. Sí, pueden soportar, ¿verdad? Y hay personas que no les puede pasar nada, pero inmediatamente nunca vayan a dejar que eso suceda, sino de que si el medicamento no te lo baja, tiene que bajárselo con medio físico, bañarte, un baño rápido, pero tampoco quedarte en la ducha. No, hombre, tampoco. Bañate rapidito, te secas y, ¿verdad? Y te dejan. Pero antes los abuelitos lo que hacían era que
tenían el niño convulsionando y le ponían sábanas y para que no le diera viento y que no sé qué. Eso no, eso es erróneo. Eso es peligroso, incrementando la temperatura. Cuando tú tienes una temperatura alta, mójate la cabecita y no tienes tiempo de bañar. Y en las axilas, en el cuello, donde se concentra la mayor cantidad de temperatura. Pero o se te toma la temperatura aquí o se toma la temperatura aquí, porque son los lugares en la cabeza o en el cuello, porque son los lugares donde se presenta la temperatura normal. Ya a los otros lados andas menos 37 porque andas expuesta y todo lo demás. Dígame. Sí, sí, muere, ¿verdad? Por un paro. Sí, muere. No soporta. Por eso las temperaturas, cuando te dicen en un país o en una región hay temperaturas bien altas, es difícil que esta gente logre sobrevivir en un desierto si no tiene por lo menos cubriéndose, ¿verdad? La cabeza, que es la parte más delicada de nuestro cuerpo con respecto a las temperaturas. Si esta gente puede, ¿verdad? Colapsa. Paro. Sí, 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 se puede. Sí, se da. En el caso, por eso yo les decía de que se inactivan. Las proteínas comienzan, ¿verdad?, a calentarse tanto. El agua lo que hace es eso, pues regular la temperatura corporal. Por eso nosotros cuando tomamos agua y que el cuerpo se mantiene hidratado y que vas a hacer ejercicio, lo recomendable es que estés tomando sorbitos de agua, poco de agua, cantidad de agua suficiente para que el cuerpo se comience a enfriar. Yo les decía que la temperatura de nosotros, mamíferos, los mamíferos anda por 37 grados, pero los reptiles que son sangre fría, ellos van al sol, llegan a calentarse, pero cuando ya están muy calientes, entonces regresan al agua a enfriarse. Entonces están así, no porque sepan, sino que eso es, ¿verdad? Nada más parte del proceso de supervivencia. Las bacterias y algas, las bacterias más que todo, están en lugares donde las temperaturas son bien altas. Andan aproximadamente 100 grados centígrados. Quiere decir que 100 grados centígrados estamos diciendo de que el agua hierve a 100 grados centígrados cuando pasa de su estado líquido a su estado de vapor. Eso te está diciendo, ¿verdad? Cuando está el proceso de que alcanza su máxima temperatura. Y las bacterias árticas, ¿verdad? 0 grados centígrados. Son extremófilas, pero se les dice de que viven en lugares donde otro organismo es difícil que ellas puedan vivir. Pero les pongo, ¿verdad? Temperaturas extremas y temperaturas normales de nosotros. ¿Sí, chicos? Bien, por eso es que se ve esa, ¿verdad? Parte como verdecita o amarilla, que las bacterias se concentran en determinados espacios donde las, ¿verdad?, temperaturas son bien extremas. O la sal, pueden soportar sal también. Cambios de pH, yo les decía que la escala de pH va de 1 a 14. Si va de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 son los pH más bajos, más ácidos. Todos los colorantes, recuérdense que los colorantes que marcan un pH, ¿verdad?, ácido, estamos hablando que son colores rojos o, ¿verdad?, rosado fucsia. Y los pHs mayores de 7 en adelante, son azules, como color violeta. Y neutro son verdecitos, ¿verdad? Que en el laboratorio, en las prácticas de laboratorio, a ustedes se los han presentado. Dice que un exceso de acidez o alcalinidad del medio puede desnaturalizar las proteínas, ¿verdad? Puede desnaturalizar las enzimas. Chicos, yo les digo, nosotros tenemos una sustancia que se llama sustancia buffer en nuestro organismo, que lo que hacen es, ¿verdad? Si hay una elevación de la acidez, ellas te la disminuyen. El cuerpo la comienza a secretar de una forma natural y comienza a disminuir. O hay basicidad más de lo que nosotros necesitamos. Yo les decía de que muchos procesos biológicos, muchos procesos metabólicos se llevan cerca, ¿verdad? Se llevan a cabo cerca de un pH neutro, 7.4, como la sangre, 7.3. La sangre tiene ese pH casi básico, un poquito básico, pero casi neutro. Oigan, entonces hablamos nosotros que
Por acá tenemos una proteína, pepsina, ¿verdad? Un pH de 1.5 quiere decir que está muy ácido. Excelente, muy ácido. La tripsina, un pH cerca de, ¿verdad? Un pH neutro. Es un pH básico, 7.7. Catalasa, asa, esto te está diciendo que es una enzima. Estas son proteínas, ¿verdad? Pues enzimas dice por ahí, pero pepsinasa debería decir. Pepsina, pepsinasa. Tripsina, tripsinasa. ¿Ya? La catalasa con un 7.6, ¿verdad? Neutro, casi, pero es básico. Arginasa, cuando te esté hablando asa, son las enzimas. Y esta, ¿verdad? Son las proteínas, pero tú la puedes cambiar. Pepsinasa, tripsinasa. 9.7, muy básico. Fumarasa, muy básico. Ribonucleasa, ¿verdad? Muy básico. Entonces, vemos nosotros que pueden andar pHs, ¿verdad? Diferentes. Si el agua neutra, tenemos un pH de 7, pero hay unas que lo hacen en un pH muy básico, muy ácido o cerca de neutro. Oiga, entonces, dependiendo, por eso es que los médicos mandan los exámenes de laboratorio, chicos. Ya, no es porque ellos, ¿verdad? Con un examen de laboratorio te pueden decir todas las situaciones que te está pasando y ellos no es porque adivinen inmediatamente que ven que tenés alto o bajo o, ¿verdad? Neutro, pues te dicen qué es lo que está pasando. Bien, sigamos. Tenemos acá el otro factor es la concentración relativa de las enzimas, ¿verdad? Y el sustrato. Fíjense bien. Cuando un sistema, ¿verdad? Enzimático, el pH y la temperatura permanecen constantes, pH y temperatura permanecen constantes, la velocidad de la reacción será proporcional a la concentración de la enzima. Un ejemplo, esto nada más es una analogía. Es más fácil que nosotros ¿verdad? Absorbamos. Ponemos una cucharada de azúcar glass en agua y la tomamos. Rapidito la absorbe el cuerpo porque es un carbohidrato, una fuente de energía rápida. Pero venimos y echamos una cucharada de azúcar en, ¿verdad? En cristales en el agua y la tomamos, ¿qué creen que nos va a pasar? Hasta nos podemos, ¿verdad? Atorar por ahí. Entonces, es más fácil que el cuerpo la absorba en un azúcar glass que en unos trocitos, que, ¿verdad? Que es más difícil. Entonces, dice, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Reacción y concentración del sustrato. Dice, cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, se obtiene una equivalencia de la concentración sustrato, se mantiene constante. Miren, cuando llega a la velocidad máxima, se mantiene constante. Cuando esta es la mitad, pues tenemos las enzimas están actuando sobre de ello, ¿verdad? En la misma proporción de enzima sustrato. Pero cuando ya la concentración se mantiene máxima y se mantiene constante, el producto, ¿verdad? Enzima sustrato, pues está unido, pero hay más, ¿verdad? Sustrato se va por un lado y la enzima se va por el otro. Entonces dice, se obtiene una equivalencia de la concentración de sustrato a la constante de Michaelis. ¿Verdad? Es la persona de que lo descubrió y la persona que lo aplicó. Lo que representa, ¿verdad? Una medida más sencilla de determinar que la relación de constantes de equilibrio permite expresar este parámetro. Por eso yo les decía, cuando alcanza lo que es, ¿verdad? Máxima velocidad de reacción, es cuando la enzima sustrato se unen para dar lo que es el producto. ¿Ya? Creo que es otra de las variables que intervienen en esto. Tenemos ejemplos en la medicina, ¿verdad? Transaminasas, industria química, la penicilina, fermentación de quesos, como lo que es, ¿verdad? Tenemos nosotros todo lo que para hacer quesos, vinos y otros más. Y la agricultura en las raíces de las plantas que hacen la fijación de nitrógeno. Oigan, entonces las enzimas también participan. Miren el hígado, transaminasas que le mandan a usted y le dicen, vaya a hacerse el examen de transaminasas. Y ahí le dicen, tiene hígado graso y otras cosas más.
El nombre de las enzimas, yo les decía que el nombre sistemático de una enzima consta el sustrato donde está la enzima, el tipo de reacción que hace y la terminación asa. Ejemplo, proteasa, catalizan proteínas, amilasa sobre la saliva, lipasa sobre los lípidos, catalasas, ¿verdad? El hidrógeno, lo que es peróxido de hidrógeno, y la lactasa, la lactosa. Entonces, cada enzima actúa sobre, ¿verdad? Y dependiendo del sustrato, el tipo de reacción que se lleva a cabo y la terminación asa. ¿Ya? Estamos a punto. Hay 6 clases de enzimas. Oxidorreductasas, transferasas, ¿verdad? Hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Dependiendo qué es lo que, ¿verdad? La reacción que ella haga, a esa es la clasificación que se le da. Y tenemos ejemplos por acá, ¿verdad? Oxidación de reducción, transferencia de electrones. Las transferasas, transferencia de grupos, hidrólisis, ¿verdad? De grupos funcionales con el agua. Las liasas, tenemos nosotros lisis de sustrato generando doble enlace entre las sustancias. Transferencia de grupo tenemos en el interior de las moléculas para dar formas de isómeros, iso igual, moléculas iguales. Y formación de enlaces entre carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Y algunos ejemplos, solo así rapidito, ¿verdad? Si el médico le manda, miren, estas son enzimas, le manda a hacer exámenes de estas enzimas para ver qué tejido le ha afectado. Ahí está el corazón, el páncreas, el músculo, el corazón hematíes, y le dice, si el diagnóstico, chicos, ¿verdad? Le dice que tiene afectado. Si es el hígado, o ¿verdad? ¿Qué es lo que le sale mal? O elevado o menor, ahí le va diciendo cuál es el problema que usted tiene. ¿Y hay medicamentos? Sí. ¿Y hay cosas naturales? Sí. En las frutas, en las verduras, hay enzimas que te pueden ayudar en forma natural. El médico ahí, ¿verdad? Se las deja dependiendo de la situación. Así es que, muchas gracias, chicos. Hemos ido acelerados. Por tanto, muchas gracias. Gracias por todo. Y les va a quedar grabado en ¿verdad? En YouTube. Así es que, muchas gracias. Vamos a receso un ratito. Gracias, chicos y chicas, por estar con nosotros acá. ¿Me escuchan? Sí, señor, gracias a usted. Vaya, gracias, hijos. Gracias, oigan. Gracias a ustedes. Adiós, señor, gracias. Dios, Adiós, hijitos. señor, gracias. Dios, hijos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.